Eh, Siempre los datos históricos son importantes en la medicina porque de eso hemos aprendido mucho. Y aquí vemos, por ejemplo, que en estos años, 3000 años antes de Cristo, piensen en 500 años de Cristo en la India, eh, algunos insignes como Hipócrates y Galeno, ¿no? Describen vendajes compresivos, el uso de fajas y brasas incandescentes en los egipcios, plantas y cabellos en la India, ¿no? Y en el siglo I Celsus defendió las ligaduras vasculares, que después, bueno, se fueron cambiando por otro tipo de iniciativas y también de insumos que permitieron cohibir los sangrados, ¿no? Entonces, y acá vemos que Alexander Paré y reintrodujo la ligadura de los vasos sangrantes y estableció la rapidez en el tratamiento, que es importante para lo que ahora nosotros manejamos en trauma vascular. Hoy por hoy, un trauma vascular arterial tiene tiempos de oro para poder corregir la lesión. En el caso de un trauma vascular arterial, tenemos entre 6 a 8 horas para solucionar el problema y no generar daño isquémico posterior, ¿no? Después Carrel en el siglo XX, Carrel es otro de los representantes de la cirugía cardiovascular, es uno de los que propuso y también inventó el parche de Carrel, ¿no? El parche de Carrel es nada más que un parche que se presenta a nivel de las arterias del abdomen, ¿no? Ya sea en la mesentérica o en la arteria del tronco celíaco, etcétera, o nos puede ayudar a reimplantar las arterias renales, ¿no? Ese es el famoso parche de Carrel. Pero en este caso, Carrel fue uno de los que estableció la reparación arterial con sutura, ¿no? Lexer es pionero en el uso de injertos de vena safena, todavía en el año 1907, y bueno, esto se ingenió o lo diseñó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todos estos acontecimientos fatales eh, a veces pueden dar algunas alternativas de solución, ¿no? Igual en la Segunda Guerra Mundial, en el 92% de correcciones de hemorragias se utilizó la ligadura y 8% una reparación arterial, ¿no? El índice de amputación fue de un 52%. De seguro, si en la Segunda Guerra Mundial se conocía el parche de Carrel, la corrección de las arterias y venas, probablemente ese índice de amputación hubiera disminuido, ¿no? Y así sucesivamente las guerras fueron trayendo también algunos conocimientos en el empleo de suturas y también de corrección del sangrado, ¿no? Entonces, si vamos a decir que es un trauma vascular no es nada más que una lesión de un vaso arterial periférico como consecuencia de una lesión penetrante, ¿no? Y que a la larga podría generar shock, hemorragia, isquemia, pseudoaneurismas, fístulas arteriovenosas, y que pueden comprometer la vida o la vitalidad de un miembro, ¿no? O la vida del paciente de igual manera. Son los diferentes CIEs que manejamos para este trauma, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos corregir o tratar oportunamente para evitar la pérdida de la extremidad o para la muerte del paciente, ¿no? En el orden de frecuencia vemos que el 80% de las lesiones arteriales ocurren en las extremidades, por eso que el enfoque es importante para lo que es el trauma vascular periférico. Un 4% se puede presentar en el cuello, un 16% en el tórax y abdomen, que son menos porcentaje de lesión, ¿no? Cuando llevemos trauma vascular abdominal, ahí lo veremos, ¿no? Entonces, igual las prácticas militares pueden generar traumas mayores en mayores porcentajes, por supuesto, y una cantidad de lesiones considerables en la parte periférica arterial. Acá tenemos una casuística de un hospital nacional de nuestro país, ¿no? Donde vemos que el sexo masculino versus el femenino fue el más agredido, un 96%. Por lo general ocurre por las mismas prácticas, a veces actividades que se tienen o las actividades laborales, o también actividades que puedan connotar un daño vascular. El trauma vascular, así como en el traumatismo torácico, puede ser abierto y puede ser cerrado, ¿no?
diversas agresiones se pueden presentar, accidentes de tránsito, domésticos, accidentes de trabajo y también lesiones iatrogénicas que puede dar, ¿no? Trauma vascular abierto puede ser producido por una lesión de arma blanca, de arma de fuego, de deflagraciones, ¿no? Dinamitas, granadas, ¿no? O lesiones iatrogénicas. Y el trauma vascular cerrado en accidentes de tránsito, domésticos, trabajo, contusiones o lesiones también de, a veces de grescas que hay, se puede presentar. Hace poco operamos un trauma vascular popliteo, donde a un joven en carnavales lo habían agredido y le rompieron las arterias popliteas, ¿no? Arteria y vena. El objeto puede ser el objeto agresor, según esta serie, el de mayor cantidad, 43%, 35% arma de fuego, 16% por accidente de tránsito, 4% por otras lesiones, etcétera. Entonces vemos que en ciudades grandes de nuestro país puede tener una mayor incidencia un arma blanca. Como vemos también acá en Cusco, muchos lesionados. Hace poco falleció un paciente en el hospital, donde igual por un tema de carnavales, etcétera, una pelea entre esposos, la esposa acuchilló al esposo y lesionando, obviamente, con arma blanca, estructuras importantes, vitales del corazón, y obviamente el paciente se logró reparar en las primeras horas, pero el daño isquémico cerebral fue mayor, ¿no? ¿Qué cosa es importante en trauma vascular? El que ustedes sepan dónde está la lesión, dónde, en qué zona. Si ustedes ven en zonas de transcursos o trayectos arteriales, como lo vemos acá, tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, vemos acá la arteria femoral, la arteria axilar, de igual manera aquí. Si vemos zonas de lesión donde discurren los trayectos arteriales, probablemente tengamos daño vascular. En atricciones, ¿no? En zonas donde discurren las arterias y venas importantes, pues tengamos que tener mucho cuidado y para ingresar a sala a reparar a estos pacientes. Los tipos de lesión arterial podemos tener una laceración, una mayor cantidad, una sección transversal, ¿no? La contusión, la fístula arteriovenosa y el espasmo arterial. Una laceración puede llevar a un pseudoaneurisma, una contusión puede llevar a un aneurisma, y esta asociación también puede darnos una fístula más un pseudoaneurisma. En menos porcentaje, pero sí se puede presentar, según esta serie de casos que corresponde a un estudio nacional, ¿no? Entonces, probablemente si ustedes hacen un trabajo relacionado también a lo mismo en los hospitales del Cusco, encontrarán algo similar, ¿no? Entonces, las laceraciones, ya saben, pueden ser tangenciales, puntiformes, parciales y sección transversal, que es una sección total de la arteria. Tenemos muchas lesiones braquiales, radiales, cubitales, ¿no? Por cortes, intentos de suicidio, o lesiones por haber, eh, por ejemplo, lastimado o unas grescas, ¿no? A ver, un minutito, chicos.
Ya, continuemos, chicos. ¿Se escucha, no? Sí, doctor. Sí, Sí, es importante, como en todo trauma, conocer los principios de la reparación de los vasos, ¿no? Y aquí vamos a entender muchas cosas, por ejemplo, la contusión, ¿no? Donde puede haber un hematoma a nivel de la adventicia, puede haber una fragmentación, una pared arterial, una fractura de la íntima, ¿no? Puede ocurrir también un espasmo arterial, como vemos, o un aneurisma o pseudoaneurisma, un falso saco, ¿no? Acá vemos el pseudoaneurisma, que es nada más de una lesión tangencial de la arteria, y los tejidos aledaños forman un falso saco, ingresa el flujo arterial y luego vuelve a salir. Eso genera un pseudoaneurisma, ¿no? O una fístula arteriovenosa, lesiones punzocortantes, también forma blanca, o traumas a algunos pacientes que vienen con antecedentes de que de niños tuvieron caídas en un bosque y ahí se lesionaron con una espina, ¿no? La espina entró, ellos lo sacaron y a los años se ausculta un trilo, un soplo y finalmente termina siendo una fístula arteriovenosa. O pueden presentarse fístulas arteriovenosas de nacimiento, ¿no? Que son congénitas también. Y tenemos, me hace recuerdo mucho un trauma que hace poquito hemos operado. Este es un trauma popliteo, ¿no? Donde hay en este caso hay una lesión pseudoaneurismática, ¿no? Y de importante lesión, ¿no? A ver, un minutito. Sí, dime, Fernando. Cuéntame. ¿Qué caso es? Sí, la que operé ayer. Sí, sí, no te preocupes, ahora voy a ir, no hay problema, ¿ya? Sí, sí, hoy día se va a alta. En una hora será, ¿ya? Hasta luego. Ya, muy bien. Entonces, decía que hace poco hemos operado un caso muy interesante igual, pero bueno, para el paciente no, porque es un daño importante, trauma popliteo, una laceración, y acá vemos, ¿no? Fíjense, el cuadro clínico es importante para estas lesiones. Este cuadro tiene que siempre ustedes recordar, ¿no? Hay una laceración arterial, en una laceración arterial vemos o auscultamos pulso disminuido, percutimos en este caso, ¿no? Pulso disminuido, palpamos, hematoma, hemorragia externa o interna. El hematoma que probablemente a veces puede ir en expansión. Cuando hay una sección transversal, habrá pues una ausencia de pulsos distales e isquemia, ¿no? Vamos viendo que hay disminución del flujo arterial, de la perfusión arterial. En una contusión, al inicio del examen puede ser normal, luego podemos ver ausencia de pulsos. En un pseudoaneurisma, esto es importante distinguir entre pseudoaneurisma y fístula. En un pseudoaneurisma vemos al inicio del examen, palpamos pulsación, luego después de varias horas, semanas o meses, presencia de frémito o soplo en un tiempo, en un pseudoaneurisma, un falso saco que han visto. Y en cambio en una fístula podemos ver igual, al paro, al inicio pulsos normales y luego después de varias horas, semanas o meses, vamos a ver soplo, o perdón, a auscultar soplo en dos tiempos. Es la diferencia entre pseudoaneurisma y fístula, ¿no? Y cuando hay compresión extrínseca, habrá presencia de pulsos disminuidos que después del alineamiento de una fractura del pulso se normaliza. Cuando entramos a sala cuando hay alta probabilidad de entrar a sala de operaciones en estos casos, si vemos que la hemorragia es persistente, si no hay estabilidad hemodinámica, si el hematoma es pulsátil o es un hematoma en expansión, como nos ocurrió la última vez, un paciente que le rompieron las arterias popliteas y venas popliteas y en la pierna empezó a incrementar de tamaño totalmente hasta que se genera un síndrome compartimental, ¿no? Hay pulsos ausentes, fremitotril, soplo, isquemia, palidez, cianosis, baja temperatura. Y hay baja probabilidad de entrada a sala si el hematoma está estacionario, no incrementa, si hay heridas próximas a los vasos, no sobre los vasos, si hay shock no explicado, hay que ver la posibilidad de entrar o no, y lesión del nervio adyacente al vaso, ¿no? Los nervios también pueden ser dañados. Sigue siendo el Doppler arterial, el Doppler vascular, una de las principales herramientas para nosotros para valorar cómo están las arterias, ¿no? La angiografía, la flebografía también nos ayudan al diagnóstico,
pero las ventajas para la angiografía es que nos permite utilizarla en el pre, intra y postoperatorio en algunos casos, y la desventaja es que es muy invasivo y bueno, muchas veces no tenemos a la mano en hospitales, ¿no? Eso también es complicado tenerlo, pero por eso utilizamos el Doppler arterial y hoy por hoy la angiotomografía, que también es importante para nosotros, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo. Una angiografía se toma en pacientes estables, con signo de probabilidad diagnóstica, en heridas secundarias al trauma cerrado, en sospecha de fístulas, en heridas del cuello y tórax, etcétera, ¿no? O en pacientes con signos definitivos de lesión, definidos de lesión arterial. La arteriografía puede considerarse superflua cuando ya hemos definido la lesión arterial. Aquí vemos la arteriografía, ¿no? Donde vemos un pseudoaneurisma, una fístula arteriovenosa entre las venas y arterias femorales, ¿no? Femoral común. Aquí está una lesión de pseudoaneurisma, ¿no? Donde se apertura toda la zona lesionada, ya la habíamos visto con una arteriografía, ahí está el falso saco, ¿no? Y bueno, luego se permite la reparación de esta lesión, que también es necesario, ¿no? Igual que en cualquier trauma, el manejo inicial, ¿sí? Siempre es básico, lo que es manejo de la vía aérea respiratoria y también la parte hemodinámica, ¿no? Entonces eso es importante saber. Si hay una evaluación rápida del ABC, tenemos también la parte ventilatoria, el control de lo que es la frecuencia cardíaca, la hemorragia, ¿no? Y colocar las vías endovenosas, catéteres venosos centrales, reponer la volemia con cristaloides, coloides, etcétera, ¿no? Entonces, identificar otras lesiones que comprometen la vida, por supuesto, aledañas a lo que es un daño vascular. Pueden haber politraumas, efectivamente hay que darle prioridad al trauma encefalocraniano, luego al cardiopulmonar, y las otras que son periféricas, ¿no? La evaluación neurológica, inmovilización de fracturas, ¿no? Ante una hemorragia ya todos sabemos que debemos comprimir, entonces hay que hacer una compresión directa. Si la compresión funciona, mantenemos la compresión, vendar al paciente y evacuarlo. Pero si la compresión no funciona, hay que ir viendo si podemos comprimir puntos arteriales. Si funciona la compresión arterial, queda ahí y evacuamos al paciente. Si no funciona la compresión arterial, torniquete y evacuación. Quiere decir que el daño ha sido importante a nivel de la arteria, ¿no? Los puntos de compresión arterial son, pues, siempre es importante. El torniquete se va poniendo cuando ya no hay posibilidad de parar el sangrado y para referir al paciente, el torniquete se va soltando cada media hora, ¿no? Hasta que llega a la zona de destino y hay puntos a nivel cervical, clavicular, braquial, ¿no? Femorales, popliteas, ¿no? Y por lo general, cuando es en miembros inferiores, levantar el miembro a unos 30 grados, vendar y comprimir. Al menos también pasan hemorragias, en varicorragias, ¿no? La posición de tren de Lemur es importante para pacientes que han sangrado o que han tenido desmayos por falta o por hipoflujo cerebral. Con esta maniobra pueden hacer que el paciente reaccione, ¿no? Entonces, es importante valorar la parte clínica en un primer momento y ver si hay alta sospecha de daño de la arteria y tomar en cuenta el tiempo de evolución del trauma vascular, la cantidad y característica del sangrado, cuánto sangró, si presentó shock o no, ¿no? Y si se pueden asociar a otros traumas aledaños, como decíamos, y lesiones de nervios y huesos, ¿no? También tomar en cuenta, porque cuando hay lesión ósea, por supuesto habrá que convocar al traumatólogo para que nos alinee o reduzca la fractura para así no seguir dañando la arteria, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para revascularizar o para solucionar el problema arterial? Volver a juntar las suturas, ya sea con interposición de injertos o términos terminales. No más de 6 a 8 horas. Las horas doradas de un trauma vascular son de 6 a 8 horas, ¿no? Acá es importante tener los abordajes quirúrgicos claves. Esta imagen es, por ejemplo, para la arteria poplitea, para la radial, cubital, la axilar, la braquial, axilar y braquial, la cervical o las carótidas, las subclavias y el tronco brachiocefálico también al lado derecho e izquierdo, podría ser la subclavia izquierda. Igual en esta zona para las ilíacas, ¿no? Y el tronco tibio peroneo en esta zona. Entonces es importante tener las vías de abordaje, ¿no? En sala de operaciones, limpiar la zona que vamos a operar, asepsia y antisepsia, elegir el abordaje adecuado
incisión suficiente para el control de las arterias, tanto la parte proximal y distal. Hay que parinizar muchas veces al paciente para limpiar los trombos que pueden haber quedado y luego hacer las anastomosis. Las reparaciones vasculares pueden hacerse de arterias y de venas y se pueden usar también la vena safena con injerto invertido para poder revascularizar, ¿no? Se hace la extracción de los trombos, que se llama trombectomía, y las suturas se realizan con polipropilenos o prolenos, que son suturas no reabsorbibles, ¿no? Y luego, bueno, a veces se puede cubrir también la sutura con tejido sano adyacente. Se deben realizar fasciotomías si el miembro está muy tenso y hay mucha compresión por el hematoma, hacemos fasciotomía, ¿no? Y manejo de otras injurias. Estos son los daños que en esta serie de casos hemos encontrado, ¿no? En lesiones arteriales, la arteria más lesionada, la arteria femoral, luego viene el humeral y la poplitea. Y en lesiones venosas, la lesión más lesionada ha sido la yugular y luego la femoral, ¿no? Sutura primaria, cuando por ejemplo acá tenemos una lesión, clampamos a los lados, proximal y distal, y simplemente hacemos una sutura continua de esta boca lesionada. Si hay bordes irregulares, retiramos la zona de los bordes irregulares y hacemos alcanzar entre la región término-terminal de las arterias, ¿no? Una sutura en paraguas, ¿no? O en paracaídas, ¿no? O a veces tenemos que resecar el segmento, ¿no? Y interponer, como en este caso, acá vemos una lesión de la arteria importante, una boca grande, cortamos la zona lesionada, tenemos clamp distales y proximales, y luego, como en este caso, esta zona está muy lesionada, cortamos aquí y aquí, y como no llega a la arteria, vamos a primero hacer una trombectomía, retiramos los trombos de la parte proximal y distal, la tromboembolectomía, ¿no? Como vemos acá, se ha hecho el corte de la arteria poplitea, aquí está cabo proximal, cabo distal, con los clamps, y luego se puede interponer una vena cuando no alcanza, que es la vena safena. La vena safena se la va disecando, ¿no? Tanto del lado, en este caso del lado contralateral de la otra pierna, del otro muslo, y vamos haciendo la anastomosis, ¿no? Como vemos acá, fíjense, ¿no? Anastomosis importante, pero con injerto invertido, con suturas continuas, para que alcance la reparación. Y aquí ya tenemos un injerto de vena, reparada acá una sutura y otra sutura, ¿listo? ¿Qué técnicas han sido en esta serie de casos las más usadas? Las anastomosis terminales, las ligaduras, el injerto, luego las rafías, trombectomías que se han utilizado, ¿no? Y luego las fasciotomías también son procedimientos necesarios muchas veces. Igual lesiones asociadas a arterias pueden a la par van a ir lesiones venosas, síndrome compartimental, fracturas o luxaciones, necrosis muscular, infección, lesión de nervios, etcétera, ¿no? En el manejo postoperatorio tenemos que vigilar la permeabilidad de la arteria reparada, o sea, hay que darle anticoagulantes a las 24 horas, podemos utilizar enoxaparina cada 12 horas, dosis kilo peso, o heparinizamos, ¿no? O podemos utilizar antiagregantes plaquetarios. Continuar antibiótico terapia, iniciar la parte operatoria, cerciorarse de que no haya hemorragias, identificar la presencia de necrosis muscular. A veces necesitamos hacer necrosectomías hasta que mejore la parte lesionada, identificar la presencia de infecciones de heridas, identificar la formación del síndrome compartimental, ¿no? Pueden haber complicaciones posoperatorias, infecciones, necrosis muscular, hemorragias, síndrome compartimental, y obviamente si no mejora, si han pasado muchas horas para la reparación, pueden haber pues amputaciones, ¿no? Ese es un tema importante. En el manejo postoperatorio, normalmente estos pacientes se van de alta a las 7 días postoperatorios, si hay buena presencia de pulsos, si hay una evaluación clínica del Doppler que dice que hay buen flujo, ¿no? Y si no hay complicaciones derivadas del trauma vascular de otros órganos, ¿no? En estos casos sí se van, sí se pueden ir de alta a los pacientes, ¿no? El pronóstico es bueno si la reparación vascular fue realizada dentro de las 6 a 8 horas después del trauma. Es bueno si existen pulsos adecuados al quinto y sexto día posoperatorio en ausencia de complicaciones. Y es malo si hay presencia de isquemia, necrosis, infección, osteomielitis en forma extensa por compromiso de nervios y gran pérdida de la sustancia. Entonces, en ese caso hay que tenerlo en cuenta.
Este es un dato muy importante, el síndrome compartimental. Aquí vemos el muslo, los compartimentos del muslo, donde los músculos obviamente están cubiertos y rodeados de la aponeurosis. Y entre los paquetes musculares tenemos la arteria, las venas y el nervio, que con horas de isquemia y compresión de estos compartimentos puede generar isquemia marcada y en estos casos necesitamos hacer un desfogue, se abren todos los compartimentos. Eso es importante saberlo, ¿no? Fíjense acá, el síndrome compartimental no es nada más que la presión intra-aponeurosis que genera a la larga por un golpe, por un hematoma, una lesión isquémica a nivel de los nervios y arterias, ¿no? El síndrome compartimental es una hipertensión producida al interior de los compartimentos musculares por una lesión muscular o un trauma vascular, ¿no? Entonces la fasciotomía tenemos que hacerla amplia, hacia los lados o hacia la parte posterior o lateral. Y bueno, obviamente no está indemne el hecho de que lleguemos a amputaciones. Hay amputaciones que cuando ya hay mucho daño, hay lesiones masivas de daños irreparables, se puede indicar en lesiones cuando ya la piel está isquémica totalmente, nervios lesionados, vasos y huesos con fracturas conminutas y músculos necrosados, pues llegarán a amputaciones, ¿no? Bueno, ahí tenemos un videito que les vamos a pasar de un trauma de arteria poplitea, ¿no? Hierro, con un tiempo de freno aproximadamente unas 6 horas. Se aprecia una fractura severa con desplazamiento de fémur distal, con fracturas conminutas y los perdigones en la zona de la arteria femoral superficial. ¿Estás ahí, no? Sí, ajá. Ya, firma. Ahí sí, sí, no. No. Ajá. Listo. Ajá. ¿Ves bien, no? Ajá. Sin mover mucho la cámara. Ahí está reparada la arteria. Vamos a la arteria femoral. Vamos a clampar aproximadamente previa paralización. Ya se te ha puesto 1 centímetro de parina en la venosa. Entonces ahora podemos liberar la parte distal en la cual parece que hemos encontrado la arteria a la cual le vamos a poner. Se identifican los daños, si son arteriales y venosos, y luego se tienen que clampar o bien mantener estructurada la lesión, ¿no? Y vamos a ver cuán lesionada está la arteria. Uf, está hecho toda la vena, arteria, todo. Sí. Sí. Ahí no, todavía no. Vamos a ver, esta es la arteria, cógela acá. Ahí está. Esta es la luz proximal, la luz distal. Y ya está. Esta es la vena, donde la zona quemada por la arma de fuego es todo esto. De aquí, que es el cabo, hasta acá. Ahora vamos a liberar esto de acá. Corte. Corta, sí. No, esto de acá. La arteria está cortada. Córtalo. Ahí corta. Eso. Ya. Esta es la vena que está toda lesionada. Vamos a cortar aquí. Esta es la luz de la vena. Vean la fractuosidad de la lesión. Clampamos nuestra vena. Una silla de reparo.
anatómico. Esta es la vena, donde la zona quemada por el arma de fuego es todo esto. De aquí, que es el cabo, hasta acá. Ahora vamos a liberar esto de acá. Corta. ¿No? Corta. Y eso. Corta. Ya. Esta es la vena que está toda lesionada. No, la otra no es. Ahora vamos a clampar la vena. Ya está. Mira que se corre con mucha facilidad. Sí, muy cortamos. Muy... A cortar la arteria. Una tijerita. Esta es la arteria lesionada trombosada en su interior. Listo. Y ahí ya nos cerramos de acá, ¿no? Llévate el catéter para tu lado. Ahí sí. Vamos a ver. He sacado unos coágulos pequeños, pero al fin coágulos. Ahí. Vamos a meter Un saludito para creo que anestesia. besito. Entonces es la disección para la safena del otro lado, ¿no? La sutura en paracaídas. Hacemos de proximal a distal tanto en la arteria como en la vena. Catéter Fogarty con el que se ha limpiado la arteria proximal y distal. Se hacen las suturas arteriales y venosas, sutura continua con polipropilene 6,0, 5,0 o hasta 7,0. Un poquito ahí saliendo. Tenemos la arteria poplita y vena poplita suturada. Revascularizada. Muy bien. Entonces, los principios de la cirugía vascular, clampaje y control de las arterias de la lesión proximal y distal, sutura continua, tromboembolectomía, retirar el coágulo que está en la parte distal y posterior. Cuando se determina un flujo adecuado, se le pide al anestesiólogo que le coloque
1 centímetro de heparina para que no haya, evitar la trombosis. Y luego se realizan las suturas y las reparaciones. Eso es en conclusión. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta sobre este problema? Que es frecuente, dicho sea de paso, en nuestro medio, ¿no? Podemos hacer las cosas. Polipropilene, podemos, sobre todo es el polipropilene, son suturas, o también hay otro que se llama el PDS, ¿no? Que utilizamos en trasplantes. El PDS utilizamos para trasplantes en tráquea, pulmón, riñones. Es una sutura lisa, por decirlo así, que no es reabsorbible, ¿no? Porque para evitar que no haya en algún momento de licencia de sutura, son las más frecuentes, ¿no? Se utilizan suturas íntegras con doble aguja al lado proximal y distal para hacer las suturas en anversa y reversa, ¿no? Entonces, sí, esas suturas son las que usamos. Sí, es sutura continua, ¿no? En la mayoría de casos, pero por ejemplo, si tenemos una arteria radial o cubital que es pequeña, por ejemplo, podemos, ¿cómo se llama? Ah, eh, sutura continua, podemos utilizar suturas separadas, o, por ejemplo, en una radial o en una cubital, que son más pequeñas, de calibres más delgados. Muchas veces he reparado vasos cubitales, que son los que le dan la patencia a la mano. Estos vasos cubitales básicamente necesitan ser reparados por 4 puntos de sujeción. En este caso, estamos hablando de igual, ¿no? Polo norte, polo sur, este o oeste, con suturas separadas. Y a veces es suficiente utilizar 4 puntos separados en una arteria que, por ejemplo, tiene menos de 3 milímetros de calibre. Entonces sí se logra, ¿no? Hacer esta sutura. En cambio, en las arterias coronarias, por ejemplo, cuando hacemos revascularización de miocardio, utilizamos sutura continua, pero obviamente para ello usamos lupas, ¿no? Porque ahí ya usamos suturas 8 ceros, ¿no? 7 ceros, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más, chicos, respecto a esto? La próxima vamos a ver trauma vascular abdominal, donde hay lesiones de cava, lesiones de arteria aorta, ¿no? Entonces vayan revisando para la próxima clase toda la estructura vascular abdominal, ¿ya? Cuáles son los vasos más importantes en la parte abdominal y cuáles son, obviamente, los cuadrantes que podemos abordar, los espacios que podemos abordar para hacer reparaciones vasculares abdominales. El trauma vascular abdominal también es muchas veces frecuente, pero que no se revisa en muchos tópicos. Lo vamos a hacer nosotros para que ustedes también tengan en cuenta cómo es el manejo, ¿no? Listo, chicos. Entonces, hasta acá vamos a ver lo de vuestra Doctor, presentación. disculpe, una consulta. Dime. Doctor, una consulta. Para el grupo de prácticas, el día martes normal tendríamos rotación. Mm, sí, esta semana hemos tenido un problema con el grupo del martes, ¿no? Sí, doctor. Entonces habría que regularizar lo del anterior martes y este martes, ¿no? Para juntar nomás las exposiciones. Ya hacemos de corrido para que se terminen todas las exposiciones de vuestro grupo. Ya, doctor, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, hasta acá. Doctor, disculpe. Sí, dime, Diana. Doctor, esta semana empezamos Diana. con el nuevo grupo de prácticas. Ya, en todo caso, lo que podemos hacer, ¿cuántas exposiciones le quedan al grupo del martes? Una, doctor, la última. Ya, entonces podemos empezar con la exposición y continuamos con el grupo normal, para de paso que también ven la presentación anterior, ¿no? No son muchos, entonces
podemos empezar, regularizamos lo del martes y continuamos con el grupo que le corresponde. ¿Ya? Está bien, doctor. No se molesta, ¿no? Ya, no hay problema, no hay problema. El fin de semana, eh, ya, perfecto. Listo, chicos. Buenos días a todos. Aprovechen su domingo. Hasta luego. Gracias, doctor.